Hola, ¿qué tal? Yo soy Roger, estoy nuevamente ahí contigo y en esta ocasión vamos a hablar de vectores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a resolver una operación de estos dos vectores, vector verde y vector rojo. Si nosotros los graficamos en este plano cartesiano, obtendríamos los siguientes vectores. Observa que están definidos por lo que es el módulo y el ángulo. Por tal motivo, lo que obtendríamos es el tamaño del vector, serían los datos que tenemos, y el ángulo que está formando con respecto al eje X. Igual, el tamaño del vector rojo sería 6 y el ángulo que está formando con respecto al eje X sería 130. Aclaremos, estos vectores aquí están dibujados, tratamos de hacerlo lo más exacto posible, sin embargo, no utilizamos ninguna especie de reglas, pero intentamos que quedaran lo más exacto. Sin embargo, puede que no lo estén, por lo que cuando se haga algún tipo de dibujo pudiera variar poquito, ya sea en que no alcanza a pegar completamente o algún detallito que no tiene por qué afectar a la hora de resolver el problema. Entonces, el problema va a ser el siguiente. El problema va a ser que nosotros queremos encontrar el vector morado, el cual va a ser igual al vector verde menos el vector rojo. Va a ser una resta de vectores. Este vector morado, cuando hay una resta, sería el que se forma. El que parte desde la punta del vector rojo, el cual es el que está de este lado, hasta la punta del vector verde. Este sería nuestro vector resultante o nuestro vector C o nuestro vector morado. ¿Ok? Ahora, también una resta, porque lo vamos a utilizar al final, se utiliza o se puede representar como una suma. Nuestro vector morado va a ser igual al vector verde más el negativo del vector rojo. El negativo del vector rojo sería el mismo vector rojo, pero apuntando al sentido contrario. Ahorita solamente te lo menciono, al final lo vamos a utilizar. Entonces, el objetivo de este problema es encontrar el vector morado. Por tal motivo que necesitamos encontrar el tamaño del vector y su ángulo, pero su ángulo que forma con respecto a nuestro eje X. ¿Ok? Pero por el momento no nos preocupemos por el ángulo, solamente nos vamos a preocupar por encontrar su módulo, su tamaño. Y para eso vamos a hacer uso de lo que es la ley del coseno. También vamos a utilizar la ley del seno, pero ya para determinar algunos ángulos al final del video. Entonces, primero vamos a hacer uso de la ley del coseno. Aquí ya nos encontramos adaptada a la ley del coseno para este problema, en donde dice que C, observa, esta C no tiene la flechita arriba, por tal motivo nos estamos refiriendo al módulo C. Al tamaño C va a ser igual a la raíz cuadrada, igual, del módulo de b al cuadrado más el módulo de r al cuadrado menos 2 por b por r por el coseno de n. Pero ¿cuál es esta n? Bueno, n va a ser el ángulo que se forma entre b y r, que vendrían siendo, esta es nuestra b y esta es nuestra r. Entonces el ángulo que se forma vendría siendo este que vamos a mostrar aquí en color naranja. Por tal motivo, nosotros tenemos el módulo B, o sea, el valor de B sí y el valor de R sí. El valor de B vendría siendo el módulo, que es 5, y el valor de R vendría siendo este 6. Ese sería su tamaño. Entonces sí los tenemos. Por tal motivo, podríamos sustituir este, pero no tenemos el ángulo n, que vendría siendo el ángulo que forman entre ellos dos. Sin embargo, se puede calcular muy fácilmente. Observa, desde aquí hasta aquí vale 130 y de aquí a aquí vale 30. Por tal motivo, si nosotros realizamos esa resta, obtenemos que 130 menos 30 nos da a 100. Entonces aquí vendrían siendo 100. Y de esa manera, ya con esos datos, nosotros ya tenemos para aplicar la ley del coseno y poder determinar lo que es el tamaño de nuestro vector resultante, el módulo de nuestro vector resultante. ¿Ok? Entonces, ojo, aquí también marco este ángulo porque este ángulo lo vamos a determinar posteriormente para poder calcular al final el ángulo de nuestro vector resultante. Pero bueno, entonces, ya teniendo todos los datos de aquí, ya solamente aplicamos la fórmula. Aquí la vamos a mostrar.
La fórmula nos dice, si lo tenemos así, ¿cuánto vale lo que es V? V va a valer 5. ¿Cuánto vale R? Va a valer 6. Aquí va a valer 5, aquí va a valer 6 y aquí va a valer 100. Que es lo mismo que anotamos en esta partecita. 5 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 5 por 6 por coseno de 100. Ojo, esto se tiene que calcular antes de poder realizar esta resta por leyes de los signos, perdón, orden de las operaciones, en donde primero se hacen las multiplicaciones antes de restas y sumas. Entonces, aquí también tenemos cuadrados, los cuales también tenemos que resolver. 5 por 5 nos da 25, 6 por 6 nos da 36. Y si realizamos esta multiplicación, 2 por 5 nos daría 10, por 6 nos daría 60 y el coseno de 100 sería menos 0.17. Si nosotros multiplicamos 60 por menos 0.17, pero ojo, este 60 tiene este negativo, menos por menos nos daría este más y 60 por 0.17 nos daría 10.42. Ahora sí, podemos realizar esta suma. 25 más 36 más 100 más 10.42, perdón, nos daría 71.42. Sacas raíz y al final obtienes 8.47. Esto de aquí solamente es realizar operaciones. Lo más difícil pudiera ser sacar el coseno. Usa tu calculadora y lo vas a calcular de una forma muy sencilla. ¿Qué hicimos? Solamente sustituimos valores y realizamos operaciones. Al final sacamos raíz y nos está indicando que el módulo de C vendría siendo 8.45. Ese sería el tamaño de nuestra C. ¿Okay? Entonces ya tendríamos una parte de la coordenada. Como en este caso tenemos 5 para el vector B, pero ahora el vector B también tiene un ángulo que es 30. Entonces a nosotros nos hace falta un ángulo para este vector morado. Sin embargo, no es el ángulo no es tampoco este ángulo de aquí, ni este ángulo de aquí. Es el ángulo, si nosotros dibujamos este vector morado, lo dibujamos aquí, lo trasladamos. Vamos a tomarlo aquí y lo vamos a trasladar a este punto de aquí. Vamos a dibujar a nuestro vector morado aquí. Entonces aquí puede formar lo que es este ángulo de aquí o el ángulo que forma girando todo a casi los 360 grados. Cualquiera de las dos nos sirve. Si va en este sentido, lo vamos a tomar como valor negativo, y si va en este sentido, lo vamos a tomar como valor positivo. ¿Cuál vamos a usar? Cualquiera de los dos. Ahora, para calcular ese ángulo, nosotros vamos a necesitar calcular este angulito de aquí. Y para eso vamos a utilizar lo que es la ley del seno. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos calcular este ángulo? Observa, si nosotros trazamos aquí, como te mencioné, el vector negativo, que sería verde más menos rojo, te daría exactamente el mismo triángulo que estamos formando aquí. ¿Ok? Estamos formando un triángulo con verde, rojo, morado. Verde, rojo, morado. Por tal motivo, este ángulo vendría siendo este ángulo de aquí. ¿Ok? Y si nosotros queremos calcular este ángulo, ¿por qué? Porque ese ángulo sería el ángulo de aquí. Si tenemos ese ángulo, recuerda que nosotros también conocemos el ángulo que es 30. Entonces, si tenemos el ángulo hasta acá, a ese ángulo le quitamos 30 y obtenemos el ángulo negativo de nuestro vector resultante, el cual podemos utilizar, o con ese ángulo negativo podemos también determinar su ángulo positivo, que es el que va en contra de las manecillas del reloj. Entonces, por esa razón necesitamos este ángulo. ¿Y qué hacemos para poder nosotros encontrar ese ángulo? Pero no se va a borrar este de aquí. Lo que vamos a hacer es utilizar la ley del seno. Observa, vamos a utilizar lo que es ley del seno, que vendría siendo que lo que nos está diciendo es seno de A sobre A va a ser igual a seno de B sobre B, va a ser igual a seno de C sobre C. Lo único que nos está diciendo es que cuando tienes un triángulo de este tipo, si tú calculas, imagínate que este vendría siendo el valor de A, entonces su A minúscula vendría siendo el ángulo de enfrente, el ángulo que está enfrente de él. Si este vendría siendo tu ángulo B mayúscula, el ángulo B minúscula vendría siendo el que se encuentra enfrente. Y en el caso del verde, si este vendría siendo tu C mayúscula, el ángulo de enfrente
que sería este de aquí, vendría siendo tu C minúscula. Entonces con eso nosotros podemos determinar lo que es este ángulo de aquí. Vamos a borrar un poquito. Este ángulo de aquí nosotros lo podemos determinar. Aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer es reescribirlo para lo que es para este triángulo. Seno de C. ¿Cuál va a ser C? C ya va a ser este de aquí. Vamos a decirlo por café, nuestro ángulo café. ¿Y por qué ponemos R aquí abajo? El módulo R, porque es el que se encuentra. Observa, son los que están cruzados. R está enfrente y C aquí lo tenemos enfrente del módulo R. Y con eso ahora tenemos el ángulo que queremos calcular es este, ¿verdad? El ángulo C. Entonces necesitamos tener dos datos más, o sea, lo vamos a igualar. Aquí no va a ser seno de B, vamos a cambiarlo a seno de N, que vendría siendo este de aquí. Pero si ya utilizamos este, tendríamos que utilizar el que se encuentra enfrente, que vendría siendo la C, el módulo C o el tamaño del vector morado. ¿Sí? Entonces ya con eso, si hacemos esto, nosotros tendríamos este que vale 6, este morado que vale 8.45 y también tenemos el ángulo N que vale 100 grados. Por eso hicimos eso. No necesitamos lo demás, nomás necesitamos dos expresiones. Este igual a este y ya no necesitamos todo porque no necesitamos calcular este ángulo, solamente necesitamos el ángulo café. ¿Ok? Entonces vamos allá. Si nosotros ya tenemos esta formulita, tú si quieres pudieras despejar lo que es R. R está dividiendo, lo pasamos multiplicando, por lo que nos quedaría de la siguiente manera. Seno del ángulo café o del ángulo C es igual al seno del ángulo naranja, que es este de aquí, sobre el tamaño del vector C, del vector morado, multiplicado por el tamaño del vector rojo, que es 6 y 8.45. Ahorita sí lo dejamos. Vamos a sustituir valores. ¿Cuánto vale N? Vale lo que es 100. ¿Cuánto vale C? Vale 8.45. ¿Y cuánto vale el rojo? Es lo que es 6. Recuerda que estamos hablando de los tamaños. Entonces nos quedaría seno de 100 grados sobre 8.45 y todo eso multiplicado por 6. Si hacemos esta operación, observa, lo único que va a hacer es sacas el seno de 100 y ese seno de 100 lo divides entre 8.45 y lo multiplicas por 100. Eso lo puedes hacer así. Si te confunde, agarra el 6, divídelo entre 8.45 y lo multiplicas por 100. También lo puedes hacer. Aquí prácticamente puedes jugar con la operación. ¿Cuál quieres hacer? La que tú quieras, pero al final que siga, que no rompas ninguna regla. O sea, yo te aconsejo, saca el seno de 100. Ese seno de 100, si quieres, lo multiplicas por 6 y luego lo divides entre 8.45 y al final eso te daría como resultado 0.70. Realiza la operación y observa que te da 0.70. Posiblemente te dé poquito menos, pero ya redondeando nos da 0.70. Pero 0.70 no es el ángulo café, es el seno del ángulo café, 0.70. ¿Qué hacemos? Bueno, sacamos inversa. Lo único que hacemos es que C va a ser igual al seno inverso de 0.70. Si nosotros hacemos esa operación, obtenemos que el ángulo café va a ser este de aquí, va a ser 44.37 grados. Ok, ya tenemos esto. Ahora, si ya tenemos este ángulo, recuerda, el triángulo que se formó aquí es el mismo triángulo que se formó aquí, solamente se le hizo un giro. Quiere decir que este ángulo es el ángulo que se forma entre rojo y verde, va a ser igual al ángulo que se forma entre rojo y verde, y entonces el ángulo que se forma entre morado y verde va a ser igual al ángulo que se forma entre morado y verde, que sería este de aquí. Y este de aquí, ¿cuánto vale? 44.37. Entonces, si tú este 44.37 le quitas este de aquí, obtienes este ángulo de aquí, ¿no? Este ángulo de aquí. ¿Y qué es lo que hacemos? Para obtener ese ángulo, que es el que necesitamos ya para tener los datos de nuestro vector resultante,
lo único que va a hacer es una resta. El ángulo morado, que es este de aquí, va a ser igual a 44.37 menos 30 grados. 44.37, que es este café, menos los 30 grados de nuestro ángulo verde, y obtenemos este de aquí. Realizamos esa operación y tenemos 14.37. Es lo que mide aquí. Pero recuerda, cuando vas a favor de las manecillas de reloj, los ángulos son negativos, entonces se consideraría como menos 14.37. Pero bueno, si lo quieres usar de esta manera, que es el que tenemos aquí, que es muy grande, lo único que tienes que hacer, ¿cuánto vale? Si das todo el giro, pues si das todo el giro vale 360 grados. A 360 grados le quitas 14.37. Y lo que tendríamos sería lo siguiente. Aquí lo vamos a escribir aquí abajito. Vamos a ver, aquí está. A 360 grados le quitas menos 14.37 y obtenemos 345.63. Ojo, el ángulo morado lo vas a utilizar como negativo si lo usas de este tamaño. Lo puedes usar. O lo vas a utilizar como positivo si lo usas de 345, que va a ser definido desde aquí, dando todo el giro y llegando hasta aquí. Yo lo voy a utilizar como positivo. Entonces, al final, nuestro vector resultante va a estar definido por lo siguiente, 8.45 de módulo, que fue el que calculamos aquí en la ley del coseno, y 345 grados de ángulo, que fue el que calculamos aquí realizando esta resta, o también en vez de 345.63 puedes utilizar menos 14.37 para definirlo de esta manera. ¿Cuál vas a utilizar? Ya te mencioné el que tú quieras. Para el ángulo, ya sabes, lo que hicimos es en el triángulo jugar con la ley del seno para poder obtener este resultado. ¿Ok? Yo sé que es un poquito enredoso, tanto ángulo y de acá para allá, para acá, pero bueno, si tienes buenos conocimientos sobre la ley del coseno y sobre la ley del seno, esto prácticamente va a ser pan comido para ti. Si no, te invito a dar una repasadita a estos temas para que seas un experto en esta área de vectores. Aquí te dejo más videos relacionados con vectores y no olvides suscribirte. Gracias por tu atención. Espero y te sirva esta información. Ya sabes, soy Alojeado y nos vemos en la próxima. Adiós.